te habla Neil Vélez y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy continuamos con esta serie que está tomada de este libro, Por sus llagas. Un libro donde contiene 50 testimonios de miles que Dios me ha permitido contemplar. Testimonios de personas así como ustedes, como yo, que quizás algún día tuvimos nuestros problemas, pero que creyeron en Dios, esperaron en Dios y contemplaron la gloria de Dios. Hoy quiero hablar de una de mis primeras misiones a este bello país del Salvador, la tierra de la fe, como así yo le llamo. Me recuerdo que cuando primero fui a un lugar que se llama el Congo, del departamento de Santa Ana, y también habían hecho contactos con otro departamento que se llama San Miguel, un lugar que se llama El Oratorio. Y teníamos que ir de Santa Ana a San Miguel, que está como a 3 horas de distancia, o 3 horas y media de distancia de ese lugar. Y me recuerdo que alquilamos una microbús o una van, como decimos aquí en Estados Unidos, una van pequeña. Y nos montamos todos y salimos para este departamento llamado San Miguel. Me recuerdo que empezó a llover. Había varios días que estaba lloviendo, había como un diluvio en esa zona y el agua había crecido. Me recuerdo que antes de llegar a San Miguel, ahí por la guerra y todos los puentes habían sido destruidos. Habían creado puentes provisionales, todo estaba destruido. Estamos hablando de tiempos de posguerra, todavía no habían firmado el acuerdo de la paz. Y todos estos lugares estaban destruidos. Y me recuerdo que estaba lloviendo muy fuerte y en la autopista o la carretera que estábamos tomando para ir a San Miguel, estaban haciendo construcción en ella. Y me recuerdo que el agua, había llovido tanto que el agua creció y había llegado por encima de la carretera. Los vehículos todos manejaban lentamente porque el agua llegaba hasta las puertas. El vehículo que nosotros teníamos, el agua llegaba hasta las puertas. Entonces nosotros íbamos a una velocidad muy lenta. ¿Qué sucede? Que de repente uno de esos vehículos de construcción pesados, con sus gran llantas, pasaron a una velocidad más rápida por el lado de nosotros y levantaron todo el agua que estaba ahí, ¿verdad? De ese río crecido. Y el agua vino sobre el vehículo nuestro. Agua empezó a entrar en el motor del vehículo y de repente empezamos a ver como si fueran fuegos artificiales adentro del vehículo, chispas, ¿verdad? El agua tocando la parte electrónica del vehículo y luego salió humo y el vehículo se detuvo. El señor que nos estaba transportando era un mecánico. Inmediatamente abrió en la parte de adentro del vehículo, abrió para ver qué había pasado y luego nos da la mala noticia de que los cables y todo se había quemado, había un cortocircuito y se había dañado el motor y que ese vehículo no iba a funcionar. Después de tantos intentos de él de arreglar, ahí no pudimos hacer nada. ¿Qué sucede? Que al vernos en esta situación, en esta circunstancia, los hermanos que nos acompañaban empezaron a preocuparse. En esa zona donde estábamos, se decía que fue donde más fuerte estuvo la guerra y que incluso de los montes, de las montañas, era donde salían la guerrilla y que muchas personas, ¿verdad?, en ese conflicto habían muerto en esa zona y que ahora muchos de esas personas que pertenecían a estos ejércitos, a la guerrilla y al ejército, al ya no haber conflicto, se dedicaban a la delincuencia, y muchas personas se encontraban muertos a cada rato en esas carreteras
Y los hermanos empezaron a preocuparse, a ver de que no podíamos salir de ahí. También empezaron a ver que el río seguía creciendo y el agua se iba subiendo. Y los hermanos decían, tenemos que salirnos de aquí porque este río es capaz de venir y llevarnos. Y todos empezaron a preocuparse, se empezaron a mortificar por la situación en que estábamos viviendo. En ningún momento yo escuché a ninguno de los hermanos que pues profesaban ser creyentes, profesaban ser de movimientos del Espíritu Santo y en ningún momento los escuchaba a ellos decir, pues vamos a orar para solucionar este problema, vamos a pedirle a Dios que nos saque de esta situación, sino que pues empezaron a preocuparse. La palabra preocupar significa estar en un territorio que todavía no existe, que todavía no es. Preocupar, ¿verdad? El único que puede hacer eso se llama Dios. Entrar a un lugar que todavía no es, ¿verdad? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Solo Dios puede hacer cosas así. El ser humano no tiene esa habilidad, por lo cual nosotros no debemos de ocupar ningún territorio que todavía no es o no existe. A veces escuchamos a los médicos, ¿verdad?, decirnos que encontraron cierta enfermedad en nosotros. Inmediatamente empezamos a pensar y a creer en lo peor. Empezamos a pensar de que nos vamos a morir o que algo grande va a ocurrir. Sin embargo, el médico no te ha dicho que eso va a pasar, pero ya tú lo estás creyendo. Tú estás ocupando un territorio que todavía no es. Quizás ves que la economía de tu país se está poniendo mala o ¿verdad?, la empresa no tiene quizás muchos contratos, la empresa donde tú trabajas, y inmediatamente estás pensando ahora en lo peor y creyendo en lo peor, pensando que te van a despedir del trabajo, pensando que la compañía se va a ir, la empresa se va a ir a la quiebra. Todavía pues nada de eso ha surgido, los jefes de esa empresa en ningún momento te han dicho de que eso va a acontecer, pero ya tú lo estás creyendo de que va a ser así. ¿Y sabe cuál es el problema de eso, mi querido hermano? Que fe es una espada de doble filo también. Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dijo, todo lo que tú creas tener es lo que Dios te concederá. A veces nosotros estamos tan seguros que estas cosas que creemos van a acontecer que inmediatamente nos empezamos incluso a organizar para esas cosas que estamos esperando o esos lugares que hemos ocupado, ¿verdad? Y empezamos a creer de que sí se van a manifestar en nuestra vida. Y nosotros somos frutos de lo que creemos, de lo que estamos esperando. Eso que tú crees tener es lo que se va a conceder en tu vida. Por eso que la Biblia dice que tenemos que cambiar nuestra forma de creer, nuestra manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de vivir. No seas pesimista. Empieza a pensar positivo, empieza a creer positivo, mi querido hermano. Más si tú crees en Dios, si tú crees que está a tu lado, tienes que creer que ese Dios no te va a desamparar, que ese Dios va a actuar, que ese Dios va a obrar en tu vida. Eso que tú crees en Dios es lo que Dios te va a conceder. Así lo dijo Jesús. Todo lo que tú creas ya tener es lo que Dios te concederá. Jesús mismo lo habló de esa forma. Pues yo inmediatamente, al ver a los hermanos que estaban actuando de esa forma, yo les dije, ¿por qué no oramos? Vamos a orar. Y en ese momento yo, al ver, ¿verdad?, cómo ellos estaban actuando, yo preferí orar solo, ¿verdad? Preferí salirme de ese vehículo y enfrentarme, ¿verdad?, al agua, al lugar que se estaba poniendo oscuro, enfrentarme, ¿verdad?, a esta tormenta, que estar en ese vehículo contaminado con tanta duda, ¿verdad? Ahora entiendo a veces cómo Jesucristo apartó a las personas que estaban alrededor de Jairo, no dejó a nadie entrar a la casa de Jairo, solo aquellos que creían. ¿Por qué? Porque todos aquellos estaban pensando y creyendo en la muerte de la hija de Jairo. O como Pedro, ¿verdad?, cuando llegó a la casa de Tabita o de Dorcas, él sacó a todas las personas que estaban llorando y prefirió estar solo. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Por qué él los sacó a todos? Porque todos estaban llorando la muerte de la persona.
Pedro necesitaba estar seguro en un ambiente de fe. Yo también. Yo decidí salirme de ese vehículo. No querían que yo saliera porque el agua había crecido, estaba lloviendo, era peligroso. Estábamos en área ¿verdad? De montañas y tenían miedo. Se escuchaba de que ahí siempre encontraban cuerpos muertos y estaban asustados por mí. Pero pues yo decidí salir. Yo le dije, ábrame la puerta porque yo quiero orarle a ese vehículo. ¿Y sabes qué? Me metí al agua. Me metí a esa agua crecida y fui a la parte delantera del vehículo. Y puse mi mano sobre el vehículo. Puse mi mano sobre mi vehículo y empecé a hablarle. Jesús dijo a los discípulos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 22 y 23, le dijo así: tener fe en Dios. Versículo 23 le dijo: porque cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y si no dudare en su corazón, pero creyese en lo que dices, eso que tú dices será hecho. Yo pues tuve fe en el Señor, y ese vehículo era mi montaña. Jesús me dijo que le hablara a la montaña, así como si tuviera oídos para escucharme. Lo que me quiere decir Jesús es que toda pues circunstancia que está representada en esa montaña tiene pues la habilidad de escuchar mi oración, de escuchar mi comando. Y yo me dirigí a ese vehículo como que si me estuviera escuchando. Y le empecé a hablar de esta forma. Así le hablé, y le confieso que le hablé de esta forma. Le dije, yo no vengo a jugar contigo. Tú fuiste escogido para transportarnos a nosotros a ese lugar donde Dios se quiere glorificar. Y aunque tú no quieras, tú vas a funcionar en el nombre de Jesús. Y Jesús nos dijo que todo lo que le pidamos a Dios en su nombre, nuestro Padre nos lo concederá. Y yo usé el nombre de Jesús porque lo necesitaba en ese momento. Necesitaba que ese vehículo funcionara. Yo empecé a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque este vehículo ahora funciona y nos llevará a donde tú quieres que nosotros lleguemos. Jesús nos dijo de nuevo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, que todo lo que yo crea, todo lo que yo pida en la oración, creyendo que ya tengo, es lo que Dios me va a conceder. Medita en eso por un momento. No está diciendo todo lo que tú esperas ver, sino todo lo que tú creas ya tener. Eso que tú crees tener es lo que Dios te concederá. Y sabes, pues en ese momento empecé a dar gracias a Dios por lo que yo creía tener. Me recuerdo que fui caminando hacia la puerta donde estaba el chofer. Le toqué en el vidrio. Él bajó el vidrio y le dije al chofer, de nuevo, dele a la llave ahora, encienda el vehículo. Él me dijo, el vehículo no va a funcionar. El vehículo no va a funcionar. Y yo le dije, pero dele, intente de nuevo. Y pues él, no sé si se sentía ofendido porque él era el mecánico y yo no lo era. Me dijo, yo soy mecánico, ya lo revisé, esto no va a funcionar. Y yo le dije, hermano, ¿qué te cuesta? Solo inténtalo. A veces pues nuestra fe no puede pasar más allá de nuestro conocimiento. Sí, a veces donde ya no tenemos conocimiento de eso, pues no creemos que Dios tampoco ahí puede obrar o puede hacer ahí. A veces medimos a Dios con las limitaciones de los hombres, las limitaciones que tenemos todos nosotros. Si nosotros no lo podemos lograr, creemos tampoco que Dios lo podrá hacer. Yo quiero decirte que donde terminamos nosotros de caminar es donde comienza Dios a actuar. Amén, es donde Dios comienza a caminar. Y ¿sabes qué? Pues yo le dije al hombre, ¿qué te cuesta? Dale. Y no, yo creo que lo hizo para hacerme quedar en ridículo, hacerme quedar mal y mostrarle que él le tenía toda la razón. Pero cuando él le dio al vehículo, pues el vehículo funcionó. Hizo vroom. Y nos montamos todos en el vehículo y nos fuimos hacia San Miguel y ahí contemplamos la gloria de Dios. Mi querido hermano, no dudes de tu Dios, ¿verdad? Porque tú no lo puedas hacer, porque tú no lo puedas lograr, porque tú no tengas conocimiento de ciertas cosas, no limites a Dios. Para Él no hay nada imposible. Pídele a Dios hoy que aumente tu fe para que tú puedas también creer en la gloria de Dios. Bendiciones.